Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda en calidad de presidente de nuestra asociación y sobre todo pues aquí en estos espacios que hemos tenido en los últimos meses donde nos permitimos conversar con nuestros miembros investigadores de la asociación y sobre todo con aquellos cuya trayectoria de alguna manera pues ha dejado un camino marcado para quienes se encuentran trabajando estas temáticas vinculadas con este fabuloso objeto de estudio que es la comunicación. Y en esta ocasión tendremos la posibilidad de platicar sobre el tema procesos comunicativos y sexualidades juveniles con el doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico, quien además de ser un reconocido investigador de nuestra asociación, un muy querido colega, miembro de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues es un hombre cuya trayectoria, sobre todo, pues ha estado vinculada con estas temáticas de estudios sobre temas de culturas juveniles, comunicación y salud, temáticas que de alguna manera a través de su centro de investigación, el FAMECOM, pues han estado explorando a lo largo de múltiples años y para nosotros siempre es un honor y un gusto poder platicar con él. Luis Alfonso, un gran saludo, un gran abrazo hasta el Estado de México, donde seguramente estarás disfrutando pues estos fríos tiempos seguramente que tendrán por allá. Y un poco calor en la mañana y en la tarde pardea, pero sí, y es un honor y un gusto estar aquí y gracias por la invitación a ti, Jorge, como presidente y a todo y toda nuestra asociación, por supuesto, por esta gran labor que han estado haciendo en su gestión. Y encantado, por supuesto, de estar aquí. No, encantados nosotros, Luis Alfonso, y bueno, pues para las personas que se van sumando a nuestro webinar, tanto en nuestra plataforma de Zoom como aquellos que seguramente lo estarán haciendo a través de las redes sociodigitales, les recordamos la dinámica que vamos a tener. Será una exposición por parte de nuestro invitado, el doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico, quien tendrá unos minutos para podernos hacer una exposición sobre este objeto de estudio, procesos comunicativos y sexualidades juveniles, y posteriormente abriremos el conversatorio para que ustedes puedan, ya sea en nuestro Facebook, ir dejando sus comentarios, preguntas, inquietudes, o a través también de este espacio abriremos más adelante el conversatorio para que quienes se van sumando al Zoom lo puedan hacer. Así es que para aquellos que no tengan el gusto de conocer la trayectoria de nuestro invitado, me permito leer parte de su semblanza. Él es doctor en comunicación por la Universidad Veracruzana, maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en psicología por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, donde imparte docencia en bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Desde el año 2019 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 ante CONACYT. Ha impartido cursos de posgrado en universidades tanto en España, Argentina, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Chile y Perú, y es coeditor del Congreso Internacional sobre Género y Comunicación que bianualmente se celebra en la Universidad de Sevilla, España. Recientemente ha publicado los siguientes artículos: Perfil social de los matrimonios igualitarios en México, una lucha desde los derechos humanos, en la revista Dignitas, número 37, de la Comisión de Derechos del Estado de México. Interrupción legal del embarazo en México, entre el contropatriarcal y la libertad del cuerpo femenino, por la Universidad de La Laguna. Embarazo adolescente en México, análisis de los spots difundidos en una campaña nacional para la atención y prevención. The Fetishism of the Erotic Gaze and the Represent Man, en la editorial Peter Lang, y The Torment Man and Crisis and Male Hegemonic Imperatives, igual de la misma editorial, y está convencido de la importancia que tiene el acceso abierto al conocimiento. El 80% de su producción se puede consultar en su página personal, guadarramarico.mx, que está ubicada en internet, y como decíamos, pues para nosotros siempre es un gusto y un honor poder platicar con el doctor Luis Alfonso Guadarrama, quien le cedo en este momento los micrófonos para que puedas llevar el conversatorio, Luis Alfonso, y por aquí estaremos interactuando con todos nuestros colegas que se van sumando al espacio que tenemos en nuestra página de AMIC. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Nuevamente bienvenido a tu espacio y tu casa, AMIC. Muchísimas gracias. Buenas tardes y saludo a quienes en este momento se están conectando por los canales que ha previsto nuestra asociación para estas charlas, para estas exposiciones.
y desde luego que también saludo post para cuando algunos colegas y estudiantes de licenciatura o de posgrado se encuentren con esta exposición, pues les dejo un saludo y por supuesto todo mi interés y mi beneplácito por esta generosa invitación que me han formulado para exponer. Voy a plantear en esta charla el abordaje de los procesos comunicativos y las sexualidades juveniles, aunque me voy a referir, el grupo de jóvenes puede, según determinados aportes teóricos y culturales y antropológicos, puede llegar hasta los 30 años, pero algunos ya se animan a plantear la juventud hasta los 39. Entonces, yo me voy a centrar dentro de ese ancho margen etario de la juventud. Me voy a centrar solamente en el segmento de los y las adolescentes y particularmente en el segmento de 15 a 19 años de edad. La adolescencia como rango reconocido por la Organización Panamericana de la Salud y así estipulado para políticas públicas en materia de sexualidad, va de los 10 a los 19. Mi charla de hoy se va a hacer un poco de más énfasis en el segundo segmento, de 15 a 19 años de edad. A manera de introducción a esta temática, nos interesan determinados procesos comunicativos que ocurren entre los seres humanos, entre nosotros, pero ¿qué pasa con estos procesos comunicativos y cuáles son esos procesos comunicativos cuando se trata de la sexualidad? Este elemento de pensar en la comunicación en general y en procesos comunicativos en particular, tratándose de la sexualidad, ya nos coloca en un terreno bastante complejo y, como lo veremos más adelante también, en apego al derecho que todas y todos tenemos a preservar nuestra intimidad, pues eso ya coloca un dique, unas murallas legítimas, importantísimas para el desarrollo de cada ser humano y para su propia integridad y dignidad, el ejercicio de su sexualidad. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para pensar en procesos comunicativos cuando estamos planteando un asunto tan delicado, tan íntimo como es la sexualidad? Y todavía más, cuando es la sexualidad en jóvenes, de los y las jóvenes. ¿Cómo está este asunto? ¿Qué podemos, qué nos debemos plantear en ese tenor? Sobre todo cuando hablando de procesos comunicativos, por supuesto que nos vamos a apoyar en todo el campo de la comunicación, complejo en sí mismo, multi e interdisciplinario, para podernos acercar a este asunto. Pero al tratarse de la sexualidad, no podemos soslayar los aportes y los conocimientos que nos han generado las ciencias biomédicas. Gracias a este enorme campo de las ciencias biomédicas es que conocemos mucho de nuestro funcionamiento y de nuestro potencial al pensar en la sexualidad. No se diga la genética, no se diga, digamos, todo el ejercicio y el cuidado, tratamientos, vacunas, medicamentos que nos ponen, nos recuperan y nos mantienen la salud sexual gracias a estos avances de las ciencias biomédicas y a las que
los y las comunicólogas, quienes hacemos investigación, no podemos soslayar y no podemos dejar de acercarnos y abrevar en el campo de las ciencias biomédicas si nos vamos a ocupar de la sexualidad en general humana y en los jóvenes y adolescentes. Por supuesto, los aportes de la sociología que nos han permitido entender mucho mejor cómo es que la sexualidad ha sido objeto de control históricamente, milenariamente, y eso nos lo deja ver tanto la sociología como la antropología, no se diga los aportes de la psicología que nos hacen ver que la sexualidad constituye un elemento central en la identidad de la gente, de las personas, en su desarrollo, en su sentido, digamos, de autenticidad y en su sentimiento y en su historia amorosa, familiar, personal, íntima, y eso nos lo ha dejado ver los aportes de la psicología y no se diga, por supuesto, también la psiquiatría. Y qué duda cabe que al escarbar, al aproximarnos en la sexualidad, la historia tiene un papel central y ya todos los trabajos de Michel Foucault nos lo han planteado ahí con sus tratados, y en los últimos años afortunadamente apareció finalmente el cuarto tomo de su Historia de la Sexualidad de Michel Foucault. A través de ello, de Foucault, podemos ver cómo la sexualidad siempre ha sido objeto de atención, de conversación, de diálogo, de investigación, de control, de ese micropoder que llega hasta la sexualidad, y eso nos lo deja ver esa maravillosa historia de la sexualidad. Así que desde la comunicación, al acercarnos a este tema, como a muchos otros, necesariamente requerimos de el reconocimiento y de el abordaje y del conocimiento que nos han legado estas disciplinas. Así que para pensar en procesos comunicativos alrededor de la sexualidad en jóvenes y en adolescentes, en el campo de la comunicación disponemos de teorías, disponemos de modelos de comunicación para tratarnos de acercar a esta complejísima y particular temática. Disponemos también, y mucho lo ha desarrollado el campo de la salud y de la comunicación para la salud. Tenemos estrategias, las campañas, las promociones, las estrategias de acercamiento, las formas de localizar población vulnerable, de llevarles medicamentos, tratamientos y demás. Cuando el origen es la sexualidad, ahí hay ya camino andado en modelos de comunicación y en estrategias comunicativas para el trabajo comunitario, social en general, familiar, intrafamiliar y de grupos de población específicos. Y también hay mucho camino andado en materia de procesos comunicativos de la sexualidad en jóvenes y adolescentes. Hay mucho camino andado en campañas mediáticas de largo rato, algunas campañas a través de folletines a finales del siglo XVIII, y campañas a partir de que se crea la televisión y que finalmente logran participar la televisión y la radio en campañas de prevención y de promoción de la salud. Algunas y algunos de ustedes que han caminado algunos años en AMIG, recordaremos algunos, las campañas de la familia pequeña vive mejor, y estaba abordando la sexualidad, sin lugar a dudas, en ese caso de las parejas, de las familias. Así que disponemos de un pequeño camino andado
todo este abordaje de otras disciplinas, las ciencias biomédicas, sociología, antropología, psicología, historia, psiquiatría, por nuestro campo en la comunicación de teorías, modelos, estrategias, campañas, productos comunicativos como folletos, videos, spots, infografías, banners, videos cortos, ebooks. En fin, ha habido una serie de productos comunicativos alrededor de la sexualidad, particularmente en el asunto de la promoción de la salud sexual y reproductiva, y también en la prevención del embarazo y de infecciones de transmisión sexual. Ese es parte del contexto, y entonces, con este andamiaje, tanto venido de otras disciplinas como de nuestro propio campo, que es la comunicación, nos vamos aproximando a cuáles serían los procesos comunicativos cuando hablamos de sexualidad en adolescentes que genera cada segmento, grupo, región, cultura y grupos culturales generan sus propias adolescencias. No hay una sola adolescencia, hay muchas adolescencias, muchas maneras de vivir la adolescencia, ¿no? Esto son lo mismo las adolescencias que viven la gente en medios urbanos, suburbanos, indígenas, rurales, conectados, desconectados, nativos digitales, dependiendo la generación en la que se haya nacido. La adolescencia y todas las experiencias que le nutren serán distintas. Por eso hablamos de adolescencias y de adolescentes, más que de la adolescencia en términos generales. Y de este aspecto, lo que nos preocupa desde el ámbito de la comunicación y la salud al interior de AMIC, este grupo número 4 que felizmente acabamos de lograr que se creara dentro de nuestra asociación, de todo este ámbito de la sexualidad y de la comunicación y la salud, lo que interesa son determinadas prácticas sexuales que ocurren en la etapa de la adolescencia y, como lo he dicho, particularmente en el segmento de 15 a 19 años de edad. Porque lo que importa en todo ello, finalmente, es promover y lograr que los y las adolescentes estén en condiciones saludables, vivan a plenitud su sexualidad, sin culpa, sin vergüenza, sin afectar su integridad y su dignidad, ni su potencial. Y para ello, no solo están los medios de comunicación, las campañas, las estrategias, sino para ello también está, digamos, tres grandes núcleos estructurales que atraviesan la manera en la que entendemos y vivimos la sexualidad a lo largo de toda nuestra vida, pero en particular hablamos ahora de la adolescencia, que es la religión, la familia y la institución educativa, que es la escuela, porque desde quinto año de primaria en adelante, de manera formal, se aborda, desde quinto año de primaria en adelante, se aborda la sexualidad. No quiere decir que a los 9 o 10 años apenas el chico o la chica esté asomándose a la temática de la sexualidad, puesto que los medios de comunicación a través de las telenovelas, los noticiarios, el cine, los dibujos animados, la conversación intrafamiliar y demás, y en general la sociedad, los espectaculares, etcétera, toda la publicidad está presentando, haciendo uso de toda esta carga erótico-sexual, así que se empieza muchísimo antes de que ocurra, empieza muchísimo antes la experiencia y las nociones sobre la sexualidad, muchísimo antes de que lleguemos a quinto o sexto de primaria y mucho más, empieza mucho antes de que ocurra nuestra primera encuentro sexual, si bien constituye un aspecto, por supuesto, central y muy, muy, muy importante.
Y sin duda alguna no podemos dejar de tener en cuenta que mucho del ámbito de la sexualidad está enmarcado por el pensamiento heterosexual, binario, y se trasluce a través de los medios y se trasluce a través de las campañas y de las estrategias e incluso de los modelos comunicativos. Ese pensamiento heterosexual binario en el que si naces de sexo con genitales de sexo masculino, estás perfilado a ser un hombre con orientación heteronormativa, y si naces con genitales femeninos, estás ya perfilada a convertirte, como lo diría Simone de Beauvoir, a convertirte o hacerte mujer en el sentido heteronormativo. Eso indudablemente forma parte de un marco que debemos tener en cuenta para que también nos sirva a nosotros de un cierto punto de apoyo para reflexionar y vigilar nuestros propios pensamientos, para preguntarnos quiénes no están representados en campañas, en estrategias de comunicación, en las conversaciones, en los productos comunicativos, quienes no están representados y quienes están de manera predominantemente representados en todo este asunto que vamos a ver. Ese es el contexto, esa es la introducción que quise compartirles antes de entrar en materia. Voy a poner el acelerador para tratar de cumplir cabalmente con los 45 minutos. Nuestra sexualidad. Es decir, si vamos a hablar de procesos comunicativos en el ámbito de la sexualidad, como en otros temas, mi planteamiento es, a ver, vámonos con cuidado. Primero vamos a aproximarnos a suficiente profundidad en ese ámbito que es la sexualidad y a la que nos queremos acercar en términos de procesos comunicativos. Pero vamos a enterarnos primero de qué se trata esto, porque si no, no podríamos entonces comunicar aquello que, por distintas razones, quizá sobresimplifiquemos, quizá solamente cercenemos una parte de manera inapropiada, ¿no? Entonces, nuestra sexualidad es primero un ámbito del derecho, es un derecho humano, forma parte de un proceso de autoconocimiento. Nuestra sexualidad nos permite avanzar en nuestro autoconocimiento. La sexualidad y nuestra orientación la vamos descubriendo. Por eso llegamos después, en pocos años, a saber cuál es nuestra orientación sexual. E indudablemente la sexualidad tiene que ver con el deseo. El deseo es el motor perenne del ejercicio de nuestra sexualidad. Contribuye el ejercicio de la sexualidad a nuestra identidad. Pero también, y muy importante, nuestra sexualidad está, digamos, forma parte de los baúles, está en los baúles de nuestro secreto, de nuestra secrecía, y a eso tenemos derecho. Forma parte de, no tenemos por qué estar hablando públicamente de nuestra sexualidad a quien se le dé la gana preguntarnos, porque tenemos derecho no solo a un asunto de nuestra propia identidad, sino el secreto. Y la sexualidad está conectada, por supuesto, con esa cúspide, ese maravilloso éxtasis que es el placer, que también contribuye al sentido de realización y de plenitud del ser humano. Y también la sexualidad en su ejercicio requiere de un autocuidado para mantenerse en buen estado de salud, y en caso de que sí o no, requiere ese autocuidado de atención. Y sobre esa atención
requiere cada persona voluntad. Condiciones, sí, pero también voluntad para enterarse, interesarse y cuidarse. Esto tiene que ver con la sexualidad. En este caleidoscopio al que nos estamos acercando implica ello. Y muy importante, subrayo, la sexualidad, a final de cuentas, tratándolo de ver como círculos concéntricos, lo público, lo privado y la intimidad, la sexualidad está predominantemente, y eso lo tenemos que entender desde la comunicación, que la sexualidad y su ejercicio está predominantemente en el círculo más profundo e íntimo de cada ser humano, que es su intimidad. Y solo su voluntad para contarnos, respondernos una pregunta, participar en un grupo focal, en un grupo de discusión sobre investigación de la sexualidad, solo su voluntad genuina, sin coerción, es la que nos permitirá, les permitirá participar, porque debemos comprender que esta sexualidad está protegida en el círculo concéntrico de la intimidad. Y otra parte de la sexualidad, muy amplia, está confinada en el círculo concéntrico de la privacidad, ¿no? En la que en nuestras casas, hogares, en nuestras familias, nuestra pareja conoce aspectos de nuestra sexualidad, porque discurre nuestra vida en el espacio privado que son nuestras casas o nuestros hogares. Esta idea a mí me parece un asunto fundamental de compartir con estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado, para cuando se quieren acercar a la temática de la sexualidad, simple y sencillamente, porque el objeto de estudio al que cada quien quiera armar alrededor de esto debe tener una concepción teórica suficientemente sólida de a qué se quiere acercar y qué implicaciones tiene asomarse con todo el cuidado, con toda la ética de investigativa, esta temática de la sexualidad. Y, consecuentemente, la sexualidad tiene riesgos. Y existen áreas vulnerables que incluso involuntariamente, consciente o inconscientemente, prudente o imprudentemente, muchos jóvenes están exponiendo su sexualidad, y ya hemos sido testigos, lamentablemente, de muchos episodios en los que los jóvenes comparten fotografías íntimas, videos de sus propias relaciones y la exponen y se tornan vulnerables porque atrapan entonces esas imágenes y se las llevan, las empaquetan y las venden, haciendo florecer una actividad ilícita, ¿no? Delincuencial. Ese es el área, entre otras, es el área vulnerable de nuestra sexualidad. Pero también me parece fundamental, poco lúdico el título de esta lámina, El sexo sirve para pensar, porque les digo a mis alumnos de licenciatura o de posgrado, digo, a ver, vamos también a tener cuidado cuando estamos hablando de lo sexual, de la sexualidad, de las prácticas sexuales. Hay que tener en cuenta que está comprometido nuestro cuerpo. Esa intimidad de la que he hablado, esa identidad, y está comprometidos nuestros sentimientos. No solo son prácticas sexuales, sino que las prácticas devienen, en la mayoría de las ocasiones, devienen de sentimientos, de emociones, de vínculos. Tiene que ver la sexualidad con la salud, con la atención, con intervenciones. Hay leyes que protegen a los niños, a las niñas, que penalizan el abuso, el estupro. Hay reglamentos de comportamiento que involucran la sexualidad y el cuidado del ejercicio de nuestra sexualidad. Y nuestra cultura ha generado
canciones, publicidad, novelas, cuentos, poesía, teatro, películas, contenidos en internet, chistes, bromas, expectativas, pretexto para burlarse alrededor de la sexualidad, vigilancia y control, diría Foucault, confesión, presión, pero también posibilidades de sentirse libre al ejercer nuestra propia orientación sexual y que nos respete nuestra propia identidad. Y la cara oscura de la sexualidad y de su ejercicio ya lo estamos viendo en el ciberacoso, en la violencia física, psicológica, digital, en los packs que están vulnerando esa intimidad y esa identidad y dignidad de las personas. Y también el sexo está presente, como bien lo sabemos, en los albures, en los shows que montan los estandoperos, en textos, en imágenes, en videos. Está por todos lados. Ahí hay un mundo, ahí hay una cascada inmensa de ángulos por donde entrar y formar, construir objetos de estudio alrededor de cómo se aborda la sexualidad en el cuento, la novela, ensayo, la publicidad, en la confesión, en la poesía, en obras de teatro, en las bromas, en los chistes, en los shows que ahora estamos asistiendo constantemente, dado este encierro que nos tiene la pandemia. Y por supuesto, sin lugar a dudas, la sexualidad y su ejercicio siempre serán, por su carga erótico, emotiva, objeto de tentación, de protección, de riesgo y de chantaje, sin lugar a dudas. Lo específico de la sexualidad es que comporta nuestros deseos en este ámbito de la sexualidad. ¿Y qué implica este asunto? Bueno, también con muchísimo cuidado entender su complejidad y la dinámica de los deseos sexuales. Porque los deseos sexuales se pueden realizar, sí, pero también ocultar, disimular, negar, descubrir, muy a nuestro pesar. Los deseos sexuales se pueden expresar, no solamente ocultar, pero también se pueden posponer, evitar, desviar, planear, intensificar mediante tecnologías y consumos de determinadas sustancias o creencias incluso, ¿no? Diversificar, disminuir, frustrar. Los deseos sexuales también son objeto de frustración si no se realizan, si no son aceptados por la persona anhelada o deseada. Se pueden tecnificar, desaparecer también, se pueden disfrazar, pueden desaparecer temporalmente o definitivamente, incluso fingir o entrar en el tobogán de la monotonía. A ese mundo, a esa selva, esa es la que tratamos de acercarnos a través de las prácticas sexuales, de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, de los jóvenes y en general de cualquier persona. Entonces yo lo que digo es tener en cuenta que comunicar la sexualidad de suyo por esta maraña de ocultamiento, realización, expresión, desvío, disminución, disfraz, se torna a ratos poco asequible. Entonces, tener en cuenta a qué nos estamos tratando de acercar cuando hablamos de la sexualidad, especialmente en general, pero en jóvenes y adolescentes. La charla es procesos comunicativos y sexualidad. ¿Qué procesos comunicativos entonces nos interesan a nosotros conectar con la sexualidad? Los siguientes: el proceso comunicativo de informar a través de la difusión que hacen
instituciones de salud, que hace el Consejo Nacional de Población, que hacen los institutos estatales de la mujer, ¿no? La promoción y la orientación hacia prácticas de autocuidado y saludables. El proceso comunicativo, entonces, alrededor de la difusión, la promoción y la orientación, está concentrado en informar a la población y, en este caso, a las y los adolescentes. Otro proceso comunicativo importante que nos interesa es la formación, que se hace a través de procesos educativos formales y no formales. Los no formales tendrían que ver con preparar sitios, por ejemplo, preparar sitios en Internet, en sitios confiables, dirigidos a jóvenes, como ya los hay, ¿no? Para que de manera independiente, autónoma, los jóvenes, las adolescentes y los adolescentes lleguen a esos sitios y resuelvan sus dudas, encuentren información valiosa que les dé formación, que les amplíe sus conocimientos y que desarrolle sus habilidades y capacidades de autocuidado de su sexualidad, que es de lo que estamos hablando. Y el tercer nivel, el más complejo y profundo, es la atención como proceso comunicativo, atender en muchos aspectos para lo que estamos hablando de adolescentes sexualmente activas y activos, brindar servicios de salud, pero accesibles, amigables, enterados el personal de salud que existe una cartilla para adolescentes y jóvenes y que están estipulados ahí 14 derechos sexuales para los y las adolescentes y los jóvenes. 14 derechos. Entre ellos, decidir si quieren tener hijos o no y, por lo tanto, acceso a métodos anticonceptivos, pastillas del día después, condones, etcétera, ¿no? Pero también servicios psicológicos para resolver angustias, dudas, inquietudes, problemáticas, acoso, servicios sociales también para entender si una determinada circunstancia está orillando a una chica a ser más vulnerable y a creer que su forma de salvar o de saltar una problemática es mediante el pago a través del sexo no deseado, ¿no? Y también servicios jurídicos dentro de un Estado laico como el que presume México, ¿no? No dentro de un Estado eclesiástico, sino laico. Acompañamiento, dentro de la atención y el acompañamiento. No solo es ir y que me den servicio y ya me voy con el folleto, sino hacer acompañamiento para ir procesando información e ir dirigiendo y orientando a las adolescentes acerca de qué es lo que más les conviene a su condición de salud. Por ejemplo, de todos los métodos anticonceptivos, muchos, la gran mayoría no protegen, por supuesto, para VIH, excepto el condón masculino. Para muchos procesos anticonceptivos, lo que más conviene a las adolescentes entre 15 y 19 que ya son sexualmente activas, les conviene determinados productos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino de cobre, como el implante subdérmico y como los parches, no las pastillas anticonceptivas de 20 y tantos días, sino otro tipo de productos porque están en pleno desfogue hormonal. Entonces, ese acompañamiento es fundamental. Y luego aguas más profundas, dialogar para resolver dudas u orientar. Y tercero y más complejo, la conversación profunda para comprender y para impulsar, por supuesto, la salud sexual y reproductiva, la plenitud, el autoconocimiento, el sentido de felicidad y de realización a partir de nuestra sexualidad, ¿no? Esos son los procesos comunicativos que nos interesa investigar, plantear, abordar
analizar, revisar en nuestro entorno a través de lo que se hace en las políticas públicas y demás, ¿no? Puesto esto de la manera, ¿qué importancia, qué relevancia tiene ocuparnos de procesos comunicativos y de el ejercicio de la sexualidad a través de las prácticas, de los encuentros sexuales, cuerpo a cuerpo? ¿Por qué interesan? Bueno, interesan porque, en primer término, hemos de recordar que desde principios del siglo XX comenzaron las sociedades gradualmente a avanzar muy, muy fuerte, de manera sostenida, para marcar la etapa de la adolescencia, de los 10 a los 19, para construirla y para decir, en esta etapa, el cuerpo masculino y femenino, especialmente el femenino, pero también el masculino, no están listos ni física, ni fisiológica, ni psicológicamente para convertirse en padres, para la crianza. Hay riesgos en el embarazo, si ocurre en la adolescencia. Hay riesgos para el que viene en camino, para la bebé o el bebé que viene en camino, si la madre es adolescente, si el padre es también adolescente. Entonces, hay que construir esta etapa como la etapa del estudio, de la formación, de la preparación para la vida adulta y de la postergación de la reproducción. Se creó, fuimos creándola de esa manera. En México comenzamos más o menos a finales de los 60, principios de los 70, con los movimientos de las juventudes y los movimientos obviamente del 68, y el acceso a las pastillas anticonceptivas y toda esta campaña de pocos hijos para darles mucho, la familia pequeña vive mejor. Y a partir de la década de los 70, particularmente en México, de los 10 a los 19 quedó delimitada esta etapa de la adolescencia que desde mi punto de vista es muy, muy grande, sumamente complejo. No se me ocurre pensar en un adolescente de 10 años y de 19. Las diferencias son abismales, hombre o mujer. A los 10 años está en quinto de primaria o llegando, pasando cuarto de primaria contra 19, donde ya ha terminado, si está en el sistema educativo, ha terminado la preparatoria. Pero, ¿por qué nos estamos ocupando de esto desde la comunicación y estos procesos comunicativos? Porque el ejercicio de la sexualidad ocurre a edades cada vez más tempranas. Los primeros encuentros sexuales ocurren cada vez a más temprana edad, contra los deseos, contra las recomendaciones de las ciencias biomédicas y contra los deseos y preocupaciones, por supuesto, de los padres y de las madres, a las que no les van a pedir permiso, por supuesto, ni ellas ni ellos, y no tendrían por qué, ¿no? Puesto que ya hemos visto que la sexualidad y su ejercicio forma parte de la intimidad y de nuestro derecho a la secrecía. Pero también el ejercicio de las sexualidades no solo ocurre más temprano, sino también se ha diversificado las prácticas. Ha habido un generoso avance de reconocimiento de derechos humanos, todavía nos falta muchísimo, muchísimo nos falta todavía, pero bueno, ya hay pequeños núcleos poblacionales, áreas donde otras identidades sexuales y otras orientaciones sexuales se pueden manifestar con relativa libertad. Repito que nos falta muchísimo. Y las campañas de prevención y atención en México se han enfocado desde mi punto de vista y en el equipo de investigación que estamos en esta temática, se han acentuado en atender y hacer campañas y mensajes y procesos comunicativos, dando por hecho que todo este asunto son encuentros de tipo heterosexual o heteronormativo. Y ya hemos visto que
No, no es así y que requieren procesos comunicativos, estrategias, campañas que atiendan también a otros grupos, que me parece en ese sentido fundamental. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos campañas de prevención, es decir, para informar, para orientar, y que están concentradas en el autocuidado de los encuentros sexuales en población adolescente y convocan a través de las campañas al diálogo de los padres de familia, busquen dialogar con sus hijos adolescentes, también todo el aparato educativo desde quinto año de primaria, pero se acentúa sobre todo de la secundaria y el nivel medio superior, aborden la sexualidad, pero yo tengo la impresión que está todavía un tanto acartonado este asunto. Y respecto a los adolescentes, las campañas, la información, se ha ceñido en que apelen al autocuidado, que busquen información, que localicen centros de salud y que dialoguen con sus padres. Muy bien, pero ¿dónde están desarrollándose los conocimientos, las actitudes, los pensamientos, las creencias? ¿Dónde se están removiendo en el mundo adulto para poder establecer un proceso complejo, que es el más complejo, el diálogo a profundidad cuando se trata de la sexualidad de los hijos o de las hijas o en general de la población adolescente? ¿Dónde están los procesos de reelaboración de ideas, creencias, conceptos, conocimientos por parte del sector educativo, de la planta docente, para encarar de una manera más abierta, laica, plural y fundamentada acerca del ejercicio de la sexualidad? Y les comparto, comienzo a entrar a la recta final de esta exposición. Les comparto las siguientes cifras. De acuerdo con la última encuesta nacional sobre la primera relación sexual en mujeres, el promedio está en 17 años, el primer encuentro sexual, casi 18. Y una de cada dos mujeres entre 15 y 19 no utilizó ningún método anticonceptivo cuando ya había tenido uno o dos hijos, que es lo que quería, pero el siguiente no lo sobrevino el embarazo y no usó ningún método, a pesar de ya no querer embarazarse. La tasa de natalidad adolescente de chicas entre 15 y 20 años, ya son madres a los 20, por lo tanto a los 19 se embarazaron, es de 65 por cada 1000. Y seguimos ocupando uno de los primeros lugares entre los países de la OCDE por la tasa de embarazo adolescente, la tasa de natalidad adolescente específica en el grupo de 15 a 20 años. Y el tema de las pastillas del día después, miren lo bajito que está, apenas el 0.2% de las mujeres sexualmente activas pudo utilizar las pastillas del día después, cuando deberían ser de acceso inmediato, gratuito y por todos los medios habidos y por haber, que claro no es la medida ni es la estrategia deseable, pero mucho menos un hijo que le va a marcar de por vida. En una encuesta que hicimos, bastante amplia, observen ustedes, de casi 30,000 estudiantes, 28,784, la hicimos el año pasado con estudiantes del sistema CONALEP, nos contestaron una encuesta en línea, casi 30,000, observen, 30% entre 15 y 19, 30% sexualmente activas y 39% de los masculinos en el mismo rango sexualmente activos. Aquí urge procesos comunicativos de información, de atención y de conversación profunda, tanto a los que ya son sexualmente activos como a las y los que
todavía no, estando en este rango, porque además están estudiando, se están formando. Y de los encuentros sexuales encuentros entre hombres, encuentros sexuales entre masculinos, el 3%. El 3%. Por lo tanto, también requieren atención y orientación sobre salud sexual y reproductiva, perdón, sobre infecciones de transmisión sexual, sobre atención, sobre promoción del uso del condón, sobre acceso a servicios de salud, información precisa a estos jóvenes entre 15 y 19 años, cuyo 3% de la matrícula tiene prácticas HCH, hombres que tienen sexo con hombres, de acuerdo con la encuesta que aplicamos. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que las autoridades gubernamentales, educativas y sanitarias, a través de los medios de comunicación y las campañas, solo se han dedicado al uso del condón masculino, por cierto que no siempre lo mencionan tal cual, condón masculino, sino que hacen metáfora del uso del condón, ponte la máscara, no te avientes sin paracaídas, si vas a la fiesta lleva globitos o lleva globos, si no hay globos no hay fiesta. Todavía el control de los grupos conservadores y de la iglesia están sobre no menciones en medios de comunicación e incluso por parte de las instituciones públicas, no menciones la expresión salvaje condón masculino. Métodos anticonceptivos se han dedicado a informar, acceso a tratamiento para la atención de infecciones de transmisión sexual y del VIH-Sida. Ahora, en este momento, desde el marzo del año pasado, la contingencia por COVID ha bajado drásticamente estos servicios por el riesgo de ir a un hospital o a un centro de salud a pedir este tipo de asuntos, además del encierro. Y, a pesar de ser un derecho, se ha minimizado u omitido en términos de información, de atención y de acompañamiento profundo, el acceso gratuito a pastillas del día después, acceso para el servicio de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, si bien ya existe también en Oaxaca, todavía no se monta este servicio importantísimo. A manera de punto y seguido, tenemos que aprovechar, y se va a seguir aprovechando, este impulso, este embate, esta fuerza, este músculo de los derechos humanos de segunda generación que tienen que ver con la identidad y la orientación sexual y su respeto. Y eso va a potenciar que las campañas sean mejor, que la información, que la atención sea mejor y que los procesos de diálogo sean cada vez más profundos. El reconocimiento de nuestros deseos sexuales tiene que ocupar un lugar central porque forma parte constitutiva de la personalidad, que es la identidad, el sentido de realización y nuestra felicidad. De eso estamos hablando cuando hablamos de sexualidad. Es nuestro derecho expresar quiénes somos y qué queremos ser sin ser objetos o sujetos de discriminación. El reconocimiento de nuestros deseos sexuales libres entre personas adultas, y en México es de 18 en adelante, ¿no? Libre, sin coacción, ¿no? Debe ser un reconocimiento que debemos seguir impulsando como parte del sentido de la felicidad y la defensa de nuestro cuerpo y expresión erótico-sexual y amorosa como una parte sustantiva de quiénes somos. Y la comunicación y los procesos comunicativos tenemos una gran responsabilidad frente a ello, pero entendiendo a qué nos estamos metiendo con esta complejísima temática, como hay muchas otras, por supuesto, en otros campos de este noble ejercicio que es la comunicación. Ahí están mis datos. Estoy a sus órdenes, estoy atento a aquellas preguntas que quisieran formular. Muchas gracias, Jorge, y a todos por hacer posible esta breve charla.
Al contrario, Luis Alfonso, siempre, como decíamos, un gusto escucharte y vamos a abrir el conversatorio para que los que nos están siguiendo, tanto a través de este espacio en Zoom como en las redes sociodigitales, puedan externar pues sus inquietudes y sobre todo intereses alrededor de este objeto de investigación que ustedes en el grupo, como bien lo decías, en el grupo de trabajo 4 de Comunicación y Salud de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, han impulsado fuertemente y que en últimos años pues tú has dedicado gran parte de tu investigación sobre todo a trabajar este tipo de temáticas, como decíamos, en torno a la familia, las culturas juveniles, el tema de la comunicación y la salud. Y en lo que nos van llegando los comentarios y preguntas, Luis Alfonso, por parte del auditorio, yo tengo algunas inquietudes que quisiera, si pudiéramos ir explorando en lo que abrimos la conversación, sobre estos temas de corporeidad, masculinidades, feminidades que se están replanteando en estos entornos a partir de muchos cambios que, como bien tú decías, se han dado en el entorno social, a partir de la apertura que hemos tenido en algunos casos en las instituciones, en los medios de comunicación, pero que sobre todo en el caso de las culturas juveniles, para adentrarnos al tema que llevas tú investigando, pues hacen que muchos tengan la inquietud. ¿Cómo se configuran hoy las identidades juveniles en los entornos sociodigitales con toda esta cantidad, ya no de información, sino de desinformación que hay alrededor de todos estos temas? Si antes, tú no lo decías, el tema venía de la opresión y también del tema tabú por parte de las distintas instituciones, hoy pareciera que hay tanta libertad de poder, entre comillas, hablar del tema, pero que también hay mucha confusión en la información que circula para todos estos grupos juveniles. ¿Cuáles son estos riesgos y desafíos que hay para quienes se encargan de la comunicación de la salud ante estos temas de la desinformación, de la infodemia, la infoxicación que circula ahí en un tema tan concreto como el que ustedes trabajan, Luis Alfonso? Sí, muchas gracias. Bueno, yo diría, digamos que tenemos un entorno, un tercer entorno bastante dinámico, complejo, que está abriendo puertas eh, y ventanas para la exploración de las distintas identidades y de los deseos sexuales. Y al abrirlo a edades tan tempranas como desde la infancia en adelante, automáticamente la vulnerabilidad aumenta. Y los estudios psicológicos muestran que las posibilidades, teniendo experiencias demasiado tempranas a partir de estas puertas y ventanas en el mundo digital, en este tercer entorno tan complejo, la posibilidad de la confusión y del desarrollo de parafilias también está aumentando. Pero eso tiene como contexto también una paternidad y una maternidad distante, que no puede estar pendiente, que no sabe estar pendiente tampoco, y que a ratos quizá ni siquiera sea posible, porque si a los 6 u 8 años le están obsequiando al chico o al hijo o a la hija su primer teléfono o su iPad con acceso a internet y se va a dormir, bueno, ya la frontera de lo que puede picar en algún momento y verse invadida y sorprendida o sorprendido ya es incontrolable. Pero ese ejercicio de paternidad y maternidad me parece que todavía hay un largo camino de concienciación, de sensibilización y de desensibilización de no pasa nada, porque ahí hay un asunto todavía que no solo nos coloca con la adolescencia, sino que nos conecta con la infancia, porque cada vez más jóvenes a los 6, a los 7, a los 8 años ya tienen todos los dispositivos móviles para entrar a este
mundo, ¿no? Complejo, diverso, inimaginable de pornografía, de imágenes, de videos que pueden choquear y generar por esta experiencia temprana a otro tipo de asuntos. Al mismo tiempo, cuando no ocurre esto, cuando afortunadamente no ocurre esto, al mismo tiempo, algunos chicos y algunas chicas que no están dentro del canon heteronormativo encuentran un sentido de pertenencia, porque se van identificando con yo siento esto, y hay más gente que siente esto, y esto no está, esto no es ninguna enfermedad, ninguna patología, y no hay de qué curarme, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Hay este orden y caos que representa este mundo digital. Y por eso, y además, en términos generales, sobre todo en los medios urbanos, en las grandes capitales, una mayor permisividad y tolerancia ante las distintas identidades, en las que incluso algunas personas con sólidos pensamientos heterosexistas y heteronormativos dicen, ya se le pasará. No, pero esto no es tan así, ¿me explico? Sino que puede ser parte, en algunos aspectos, de identidad, de afianzamiento, de libertad, de despliegue, de construcción de la propia identidad, y por eso se va diversificando, y por eso, desde mi punto de vista, la sociedad, que es cada vez más permisiva, que están más a la vista los derechos humanos, también está permitiendo que otras personas exploren, muy probablemente a temprana edad. En no pocos casos, por mera curiosidad. Pero esa curiosidad después puede ser contraproducente, ¿no? Y en otros casos, los estudios de psicología y de psiquiatría muestran que tal curiosidad no era mera ocurrencia, sino una profunda necesidad reprimida, y que finalmente, pretextando lo hice por probar, por ver qué pasaba, en realidad no era tal exploración, sino una necesidad clara, firme y demás, porque desde que nacemos, desde que empezamos a dominar un poco el lenguaje hablado, nos vamos enterando que está inscrito en la normalidad y que no está inscrito, ¿no? Y entonces eso nos va avisando a que esto que estás sintiendo, quién sabe. Y estas masculinidades y estas feminidades, bueno, van a seguir creciendo, y no en balde se ha robustecido esta teoría queer, ¿no? No en balde, porque va planteando una sexualidad transitoria, inclasificable. No me pongas en ningún sitio, no lo sé, déjame en paz. Y de pronto es un déjame en paz, deja mi intimidad en paz, soy persona. Deja de pensar que mis deseos, mi orientación, mi identidad y mis prácticas tienen que ver con mi capacidad profesional, laboral, familiar, etcétera, ¿no? Yo he dicho en otros momentos, el día que dejemos de hablar de la orientación sexual, de la identidad, habremos dado un paso gigantesco, porque sí, solo sí, nos ponemos a hablar de la persona, al margen de ello, ¿no? Siempre que no sea una actividad delincuencial, por supuesto, y que no sea un abuso o violaciones, ¿no? Por supuesto, no estoy hablando de ello, mucho menos abuso de niños, de niñas y demás, ¿no? Así es, Luis Alfonso. De hecho, justo cuando estabas haciendo esta exposición, nos hablabas de este tercer entorno, ¿no? En el que nos topamos ahora con todas estas tecnologías de información. Me hacías pensar en varias cosas. Uno, un informe que dio hace ya tiempo la Policía Cibernética, donde nos decía que el 65% de las interacciones que tenían, sobre todo los infantes, en su primera exposición, tenían que ver con contenidos
marcadamente sexualizados, ¿no? Entonces decía, el riesgo para los padres de familia, el que hagan navegaciones de pronto sin acompañamiento, sin una orientación, sin alguien que de alguna manera les haya dado alguna luz previa para prevenir este tipo de cosas. Entonces decíamos, por un lado, infantes que se exponen en su primera experiencia, incluso a una plataforma como puede ser Internet, con un contenido sexualizado que a lo mejor no terminarán de comprender en una infancia, en una primera infancia. Por otro lado, investigaciones como las que en su momento hicieron Neil Postman, donde hablaba del fin de la infancia, de cómo había instituciones que se habían encargado de diluir el proceso de la infancia, tú lo decías, incluso procesos de la adolescencia, que hoy nos llegan hasta los 39 años, delimitados, donde vemos una gran carga de hipersexualización en todos los contenidos que circulan por ahí y que arroja un tema más para la discusión, la reflexión y el debate. Y otro, el caso de Jules Shore, que afirmaba que el problema más grave que tenían los adolescentes actualmente tenía que ver sobre todo que ellos estaban expuestos a una lógica de consumo donde incluso la misma corporeidad y las identidades se consumen como si fuera un producto más y con ella están mercantilizando ciertas instituciones, organizaciones y todo. Entonces, esto me lleva a pensar sobre todo un tema que seguramente ustedes dentro del grupo de trabajo en el de comunicación y salud estarán explorando, que son las alfabetizaciones múltiples, los desafíos que se presentan hoy para los investigadores aplicados de la comunicación, el hecho de estar trabajando, por un lado, en hacer investigación sobre estos fenómenos y todos estos objetos que están surgiendo alrededor de todas estas complejidades que se dan, como también el hecho de ya no nada más tener una alfabetización digital, sino una alfabetización sobre la sexualidad, una alfabetización sobre estos temas de riesgo a los que se va a exponer para que realmente pues sea un padre de familia, un educador o alguien cercano al núcleo más próximo de la persona que está tratando, realmente se pueda comunicar, los puede escuchar, acompañar, comprender y llevar a este nivel de felicidad que tú bien expones. ¿Qué tan complejo es ese nivel de multialfabetización desde el punto de vista de un grupo como el de ustedes, Luis Alfonso? Eh, pues indudablemente es muy, muy complejo porque primero yo diría, tenemos que seguir armando y formando una masa crítica que esté avesada suficientemente en temas como la sexualidad, pero puede ser otras, ¿no? Pensemos solo por citar diabetes, Ujú. ¿no? Hipertensión y qué podría hacer para, digamos, prevenir, atender, etcétera, ¿no? Evitar, reducir, etcétera. Hay que formar grupos desde la comunicación, enterados de la problemática de salud. Esta vez hablamos de sexualidad, pero podría ser, digo, diabetes, hipertensión, lo que sea, para probar, porque también tenemos que diseñar y probar. Todavía por razones de presupuesto y de la propia continuidad de nuestras ocupaciones, todavía no alcanzamos, yo por lo menos así lo veo, no alcanzamos en todos los casos a diseñar, aplicar, probar, evaluar, corregir, probar, evaluar, hasta que esta alfabetización de esta manera, con esta temática, está funcionando, está ayudando, está contribuyendo, sino que todavía estamos en el planteamiento del problema, la radiografía de lo que está sucediendo y cómo se están moviendo las cosas, qué desafíos tenemos, pero luego ya no nos alcanzan los presupuestos ni la vida como para diseñar, operar, monitorear, corregir y volver a implementar hasta que dure. Y eso creo que tenemos ese desafío sin lugar a dudas en todos los equipos de investigación, en muchas temáticas. Seguramente hay otras que tienen ya camino andado, ¿no? Eh, Ahorita me viene a la cabeza todo aquel trabajo toda esa poderosa línea de investigación que hizo Guillermo Orozco sobre recepción, que llegaba hasta la formación de profesores y de padres de familia para
aprender a aprovechar y a ver de mejor manera la televisión y sus contenidos. Bueno, toda esa energía, ese tipo de estrategias son las que me parece que faltan y que tenemos ese reto en el grupo, en el grupo 4 de comunicación y salud, pero seguramente lo tenemos en muchos otros. Y yo creo que ahí se requieren también, Jorge, gente avesada en esta alfabetización multimediática o en esta multialfabetización, porque no se puede no se puede entre dos personas o tres, digamos, hacer esto, sino grandes. Y yo creo que el papel de la asociación puede ser uno, esos, ¿no? Integrar equipos en su interior para diseñar, modelar, probar, ajustar y volver a aplicar hasta que veamos que está sucediendo. Dicho sea de paso, que el otro reto es que cambia rápidamente el entorno y se multiplica vertiginosamente. Y hay cuestiones, quiero retomar un par de asuntos que comentaste. Hay dos cuestiones que me parece que en el mundo de la familia especialmente no nos gusta hablar porque las paternidades y las maternidades han sido ahora cada vez más distintas de otras, ni mejores ni peores, simplemente distintas. Poco se quiere hablar del control. Y en la infancia y un pedazo de la adolescencia se necesita. Le tenemos pavor a resultar políticamente incorrectos cuando estamos dentro del campo científico, ¿no? Nosotros mismos, no me voy a ver bien diciendo, y a los padres les falta el control, o sea, ejercer pautas de control y de autocuidado para que sus hijos no amplíen las áreas de vulnerabilidad que les pueden hacer daño. No nos gusta, eso nos parece terrorífico y anacrónico, rancio, y nos parece que estamos hablando ya de familias comunistas, ¿no? Cosas fuera de sitio, ¿no? Pero me parece que el control es importante. ¿Cómo por ejemplo, ahora con el COVID, cuál sería nuestra respuesta? No nos podemos ver fácilmente, ¿no? Y si la sexualidad algo implica es el contacto cara a cara, y boca a boca y cuerpo a cuerpo. Entonces, en el asunto de covidiano, ¿cuáles serían todas esas pautas de autocuidado? Yo simplemente digo qué barbaridad, tantísimos jóvenes que están cursando sus estudios entre 15 y 22, 23 años, que difícilmente pueden encontrarse con su novio, su pareja, su novia, su pareja, por el temor a transmitir el coronavirus, ¿no? Y que ya llevamos meses. ¿Qué está pasando con esa sexualidad? Y con el uso de estas plataformas y videollamadas para experimentar algo. Y cómo se vulnera entonces, se puede vulnerar la intimidad, que ya lo vimos ahora con Facebook, ¿sí me explico? Con WhatsApp, etcétera, ¿no? No, y que como bien lo dices, Luis Alfonso, pues ha detonado también otros temas para la reflexión y el análisis, como es el abuso de la pornografía durante estos tiempos, ¿no? La circulación de contenido sexual por parte de los adolescentes como si fueran packs de información que además son utilizados sin su consentimiento, ¿no? Y difundidos por parte de otros. Entonces, hay muchos temas que, como bien dices, se han tratado y que llevan además pues a otro orden, porque es ahora el orden legal, ¿no? Y que hablamos de una ley Olimpia donde tenemos ahora un poco más la protección del tema de la intimidad de las personas por la circulación no deseada de información sexualizada de su intimidad. Sin embargo, hay muchas complejidades que habrá que ir sumando a este objeto que ustedes nos traen. Hay algunos comentarios que van llegando, Luis Alfonso, que me gustaría compartir contigo, que van llegando en el Facebook. Por un lado, nuestra querida colega María Hernández de la Universidad de La Salle Bajío te manda un fuerte abrazo. Dice que qué gusto escucharte por aquí, Luis Alfonso.
Sandra Flores Guevara dice, como siempre, da mucho interés conocer los resultados de la investigación. Te mando un saludo y toda tu estima, doctor Guadarrama, te dice por acá también nuestra querida Sandra Flores Guevara. Y ella misma pregunta, dice, ¿cuál podrá ser el papel e impacto del uso de Internet para esta difusión de información dirigida a adolescentes, Luis Alfonso? Bueno, vamos a ver, si entiendo bien la pregunta, ¿cuál podría ser el impacto de Internet para difundir Todo información? este tipo de información dirigida a adolescentes, yo me imagino que un poco en el tono de las campañas, ¿no? Del trabajo de Claro. alfabetización sobre estos temas. Sí, a mí me parece que tiene que haber, que el potencial está ahí, pero lo que yo he observado, y ese sería mi comentario para nuestra querida colega Sandra, tendríamos que montar los eslabones que hagan posible que ese contenido colocado en Internet, que orienta, que acompaña, que informa a los adolescentes sobre la sexualidad, a, tratemos de garantizar que les llega, que acceden y que trabajan con ese material. No basta tenerlo, no basta colocarlo. Es ¿cómo decirlo? Es desolador observar cómo los videos diseñados en general bastante bien por CONAPO, como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, que lo hicieron muy bien, los colocaron en su sitio, los mandaron a campaña, los colocaron en YouTube. Es desolador el número de visitas que tiene frente a los millones de adolescentes, hombres y mujeres que están conectados a Internet. ¿Por qué? Porque no basta con producirlos y producirlos muy bien, colocarlos y colocarlos en acceso abierto, muy bien, segunda palomita, pero falta montar a los eslabones y a las picaportes y a los engranajes que hagan que baje a los estudiantes, que llegue y que trabajen con ese material y que lo revisen y lo reflexionen. Toda esa parte no le quieren poner recursos. Entonces, cuando yo bajo ese material y se los muestro a mis alumnos y lo bajo de YouTube y les tengo una guía y trabajamos con ese asunto 2 horas, entonces ya tengo garantía de que 30 estudiantes lo vieron. Pero no debemos esperar que se lo encuentren. Si se lo encuentren, qué maravilloso. Y las instituciones educativas, nuestras universidades, la Autónoma del Estado de Hidalgo, cualquier universidad, lo que tiene que hacer es, encontremos ese material, sí, pero tenemos que hacer el andamiaje mediante actores clave en circunstancias específicas para hacérselos ver y trabajar y reflexionar. Puestos ahí y rogando a quién sabe quién que se topen con él, no es suficiente porque incluso rompemos el proceso comunicativo. Es decir, tenemos una fuente, generamos un mensaje, lo ponemos en el canal apropiado, esperando que llegue, los ponemos multicanal incluso, y hasta ahí nos quedamos. No, pues falta a ver cómo baja. Y luego de ese material, de ese contenido que queremos que reflexionen y recabar, poner una actividad, porque si no, entonces no llega hasta donde queremos y cuando llega, no opera en el sentido en el que le estamos apostando, en bien de ellos y de ellas. Entonces nos falta toda una serie de pasos en el proceso comunicativo. Luis Alfonso, de hecho me haces pensar que pareciera entonces que también parte del perfil de los investigadores en tema de comunicación y salud es el de ser estrategas de la comunicación, porque no llevan su investigación generalmente solamente al registro descriptivo, sino de alguna manera ustedes lo que están buscando es generar campañas, generar estrategias, lograr filtrar estos resultados en acciones muy concretas. Y esto no sé cómo lo están potenciando ustedes dentro del grupo de trabajo, esta habilidad de estratega e investigador aplicado de la comunicación.
Por ahora lo que estamos haciendo, en lo que hemos logrado avanzar es en plantear el mismo proyecto en varias universidades, levantar la misma información, devolvérnosla a todos, generar, empezar a escribir la estrategia y ahora empezar a generar material o estrategias. Pero vamos en la etapa ahorita de mismo proyecto, misma información, de devolución a las instancias para nuestra reflexión. Siguiente etapa será qué hacemos para mejorar esta situación, porque no debemos simplemente poner nuestros ojos como platos, como grandes platos de asombro, diciendo, mira nada más, qué barbaridad, ya 36%, 30% de niñas o jóvenes, adolescentes sexualmente activos, ok, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué información les hace falta saber, conocer, colocarla, prepararla, hacérselas llegar, pero hacérselas llegar para trabajar, para interaccionar con esos contenidos? Y hacia allá vamos. Estamos cerrando la primera etapa. Está, que es el mismo levantamiento de la Autónoma de Nuevo León con Janet García, con Sandra Flores Guevara en la Autónoma de Hidalgo, con Edith Molina en la Benemérita Autónoma de Puebla, con una colega en Quintana Roo, Nancy Quintal, con Rocío Ojeda Callado en la Universidad Veracruzana, nosotros en el Estado de México, y vamos a empezar a avanzar. Esta investigación que hicimos en CONALEP tiene que ver con ese esfuerzo. Arrancamos de una encuesta de saber qué, cómo, etcétera. Y, por supuesto, la Autónoma del Estado de México para impulsar. Y acabamos de terminar ese levantamiento en 5 planteles de la Escuela Preparatoria de la UAM. Pero ahora tenemos este desafío de, sí, pero todo colocado mediante estas plataformas, mediante videollamadas y ver qué hacemos juntos en esta circunstancia covidiana. Nos anima mucho y ojalá este sea, seguramente eso es lo que queremos, lo he platicado con Janet García, queremos que sea parte, una parte, no toda, por supuesto, pero queremos que sea una parte del trabajo y de la agenda del Grupo 4 de Comunicación y Salud. Y por supuesto, una invitación a todos nuestros colegas y de las universidades que están representadas dentro de AMIC para que conversemos sobre este tema, que entiendo además, Jorge, es el sentido de estos webinars, ¿no? Así es, y de hecho, pues aquí tenemos un saludo también de nuestro querido colega Mauricio Ortiz Roche, quien te manda un fuerte abrazo desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y dice que muy interesante, como siempre, conocer tus proyectos de investigación. Luis Alfonso te manda un gran abrazo y seguramente pues por ahí va a haber más colegas que estarán interesados en participar. Pregunto si hay alguno de nuestros colegas que está aquí, aprovechando que también tenemos a nuestra querida colega Janet García, coordinadora junto contigo desde el grupo 4 también, para si quieren darnos un mensaje, ya que estamos empezando a entrar a la parte del cierre de este webinar, Luis Alfonso, acerca de lo que están trabajando dentro del grupo, y sobre todo hoy que me gustó repensar, como tú lo decías, esta temática dentro del otro espacio, las otras territorialidades que no hemos estado explorando del todo, ¿no? Tenemos muchos colegas, como nuestra colega Gaby de la Peña, que nos está siguiendo ahorita en el webinar, ¿no? Que han estado explorando estos temas de la sexualidad, la diversidad, la territorialidad. Hoy cuando nos exploramos desde los ámbitos sociodigitales, ¿no? Otro espacio más donde se está viviendo la sexualidad, donde está también, pues, viviendo su crisis, no porque la sexualidad es en crisis, sino porque de alguna manera la complejidad hace que se tenga que percibir de otra manera la temática y sobre todo ofrecer también espacios, como dices tú, de escucha, de acompañamiento, de comprensión, para que quienes están explorando puedan tener pues una aproximación mucho más efectiva y afectiva correctamente, ¿no? Dentro de estos espacios. Y sobre esa parte quisiera yo cerrarlo, Luis Alfonso, porque justo lo que puso en evidencia este nuevo espacio de discusión fue la dilución de la privacidad y de la intimidad, ¿no? Como uno de los grandes temas a explorar, porque ¿qué significa hoy vivir en la intimidad, pero también en el espacio público, la sexualidad, cuando todo parece que está visible, pero también vulnerable? Sí. No sé, Janet, si quieres hacer algún comentario
para empezar a cerrar. Muchas gracias por haberte conectado. Te escuchamos si quieres, mi querida Janet. Uy, se le fue la, no ¿Qué sé le si, fue? si se iba a prender yo creo cámara y se le fue la señal, a ver si ahorita regresa. Sí. Se, se fue, ahí está regresando, un segundo a ver si ahorita que está regresando Janet puede activar su micrófono y cámara para platicarnos también sobre esta parte. Janet, no sé si nos escuchas, ahí te damos, ahí estás Janet, te vemos y te escuchamos Janet, que te perdimos por un instante. Tu micrófono. Tu... Micro, lo tienes apagado, a ver si gustas abrirlo otra vez Janet. ¿Ahora sí? Perfecto, ahí te Perfecto. escuchamos perfecto, mi querida Janet. Pues a mí me parece que esta parte, como bien lo comenta Luis Alfonso, el generar, sobre todo la apertura desde la comunicación en la salud es muy importante, y más en estos momentos de pandemia. Creo que, como bien lo dices, Jorge, esta parte de alfabetización que es necesaria y que nos estamos dando cuenta que no basta solamente en la salud focalizarnos como el objeto de estudio, sino va más allá. Tiene que ver con todos los elementos que nosotros estudiamos, los estudiosos de la comunicación, necesitamos abordar. Y me encantó, felicidades Luis Alfonso, me encantó la postura desde esta parte, viendo la comunicación desde otro tipo, no solamente desde los medios masivos, sino también desde la comunicación interpersonal, desde la parte simbólica que es la sexualidad. Y estamos tratando un tema, pero en comunicación y salud abarcamos muchos más. Y están invitados todos los demás colegas para que se unan en este tipo de estudios, porque necesitamos gente desde comunicación política, desde la parte de estudios de medios masivos, desde tu grupo, Jorge, que tú también has sido un estudioso muy interesante desde la comunicación en salud, desde tu área, por ejemplo. Querido Luis Alfonso, muchas gracias por todo este espacio. Jorge, te agradezco mucho también el espacio y sobre todo a Mick. Tenemos un año, apenas un año, y creo que hemos hecho grandes cosas. En ALAIC ya llevamos más, creo que 25 años, ¿no, Luis Alfonso? Más o menos, pero vamos abriendo espacios en comunicación y salud en México. Tan es así que se están abriendo maestrías especializadas de esto. Programas de estudio especializados para la capacitación de profesionales. Y bueno, tenemos mucho por hacer. Creo que esta apertura es importante y que arranquemos, mi querido presidente de la AMIC, Jorge, arranquemos con estudios de comunicación en salud. Pues Muchas muchísimas gracias, Janet, por tu comentario y sobre todo por la invitación que haces a los colegas que están interesados sobre esta temática, que es curioso ahora que tuvimos nuestro 31 encuentro, que fue en su modalidad virtual. Es impresionante la cantidad de temas vinculados con comunicación y salud. Obviamente la pandemia nos orientó a tocarlo. Sin embargo, pues marca de alguna manera transversalidad que tiene el tema de ustedes con los distintos objetos de estudio. Hoy nos estamos aproximando a lo que ya llaman los sociólogos norteamericanos de low touch economy moment, ¿no? O sea, un momento donde nos vamos a aproximar a una nueva forma económica del capitalismo de bajo contacto, aproximaciones a la otredad desde la pantalla, donde vamos a tener que experimentar, como bien decían ustedes, este tema de la salud y la salud sexual en un momento donde ni siquiera puedes tener contacto con el otro. Vamos a tener una generación que lleva casi un año en muchas partes del mundo sin haber tenido un acercamiento de afectividad, ni siquiera de un abrazo, ¿no? Hoy, ¿cómo experimentas esa otredad cuando la pantalla y los sistemas de mediación no te lo permiten? Pero aunque regresemos, como bien dicen, a la normalidad, tampoco va a ser tan fácil. Va a haber gente que
dudará si se aproximará a tener un encuentro, un abrazo incluso con el ser querido, con el familiar, porque no sabe a qué va a estar expuesto con todas estas mutaciones, ¿no? Entonces, creo que tienen un gran tema que seguirnos compartiendo desde la MIC y pues agradecemos el trabajo que han hecho tú, Janet, y Luis Alfonso, por impulsar este grupo de investigación y que seguramente pues tendrá muchos temas más que discutir con todos nuestros asociados. Pues muchísimas gracias por esta generosísima oportunidad, Jorge, de darle visibilidad al grupo de comunicación y salud y, por supuesto, las puertas abiertas para colaborar desde el grupo de trabajo con otros grupos de trabajo y de investigación y para intercambiar puntos de vista, ideas, proyectos. Yo tengo mucho interés en que tratemos de llegar hasta el montaje de estos eslabones, de cómo aprovechar el material, pero para hacerlos llegar, miren, en principio, hablando de los jóvenes, en principio tenemos a nuestros propios estudiantes, que no son pocos, o sea, son miles y miles de estudiantes dentro de nuestra propia institución, y creo que tiene que entenderse que hay otras partes del proceso de comunicación que necesitamos montar y operar, porque si no es suficiente. Es muy bueno, es valiosísimo producir material y colocarlo en la nube para acceso, es valiosísimo. Qué duda cabe que nosotros mismos somos beneficiarios de todo ese inmenso material de corte académico muy bien hecho que está en redes como YouTube, pero que está en repositorios, que está en revistas, que está en centros de investigación, en universidades, muy bien, pero nosotros necesitamos bajarlo y hacerlo operar para que genere esa sociedad del conocimiento y no solo de la información, ¿no? Pues he ahí el desafío, mi querido Luis Alfonso, y bueno, pues yo quisiera cerrar un poco aprovechando tus palabras, pero también aprovechar pues este mensaje que te damos de parte de todo nuestro comité ejecutivo de agradecimiento, primero por tu exposición, por el trabajo que han venido haciendo, por esta posibilidad que nos dan a los miembros de la MIC para reflexionar estas temáticas desde la perspectiva que llevan ustedes en el grupo de trabajo 4 de investigación en temas de comunicación y salud. Muchísimas gracias, doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico, por tu valiosa participación en este webinar, Procesos Comunicativos y Sexualidades Juveniles. Ha sido un honor, como siempre, escucharte, mi querido maestro. Muchísimas gracias, querido Jorge, y nos hemos de ver pronto, y no nos provoques porque podemos participar en otro webinars. No, pues seguramente y esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Y cerramos este conversatorio invitándolos para que la próxima semana nos acompañen. Tendremos invitada internacional, la doctora Ana María Suárez Monsalve, quien estará hablando desde Medellín con nosotros sobre el tema enfoques de las capacidades para la formación y prácticas de la comunicación en las organizaciones, para todos los que están trabajando temas de comunicación organizacional, comunicación institucional. Vamos a tener ahí la posibilidad de dialogar con ella hasta Medellín. Daremos un brinco aprovechando todas estas tecnologías para llevar a nuestra asociación a otros espacios, a otros territorios y a otros momentos de diálogo con la doctora Ana María Suárez. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Gracias, en verdad. Gracias, Janet. Gracias a todos nuestros colegas que nos acompañaron en este espacio, los que nos siguen escuchando todavía en Facebook. Que tengan una excelente tarde y lo mejor para ustedes y su familia. Mucha salud. Muchas gracias a mi colega Lorena Padilla por su auxilio, por su asistencia siempre ante estos trabajos tan importantes. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Lorena, por acompañarnos. Gracias, Raúl, también Olmedo, que anduvo por acá. Gracias, querida Janet. Que tengan una excelente tarde todos ustedes. Excelente día. Está Lorena. Hasta luego. Chao.